El tema que vamos a tratar el día de hoy son las infecciones urogenitales y las enfermedades de transmisión sexual. Introducción. Las ETS se transmiten o contagian durante las relaciones sexuales. Las principales vías de transmisión son la mucosa de la boca, los órganos genitales y el ano. Las ETS se clasifican según los patógenos que la generan, en 3 generaciones. La primera generación, denominada clásica, encontramos sífilis, chancroide, granuloma inguinal, gonorrea y lipogranuloma venere. La segunda generación, infecciones por herpes, clamidia trachomatis y el uroplasma. La tercera generación, el VIH, el citomegalovirus y el papiloma virus. Epidemiología. En los 70 se registró un aumento de la incidencia y variedad de las ETS junto a la aparición del VIH. Son más frecuentes en personas jóvenes sexualmente activas, mayor en hombres que mujeres. En los homosexuales, la tasa de incidencia de las ETS es superior a la población heterosexual. La ETS más devastadora de todas es la infección por el virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Los principales agentes causantes de ETS y sus enfermedades asociadas. Uretritis. Es la inflamación de la uretra producida por infecciones transmitidas a través de las relaciones sexuales. Según su etiología, se divide en dos, en uretritis gonocócica y uretritis no gonocócica. La uretritis gonocócica es causada por la Neisseria gonorrea. La clínica va a diferir entre el varón y la mujer. En el varón, el periodo de incubación es de 2 a 5 días. Inicia con inflamación del meato, secreción de la mucosa, prurito y espesor, que aumenta con la micción. Después aparece el dolor y una supuración amarillo-verdosa. Las complicaciones son la orquiepididimitis, la prostatitis aguda, la infección de las glándulas periuretrales de Cooper y la cistitis. En la mujer es asintomática. Afecta el cervix y la uretra. Produce supuración uretral, flujo vaginal amarillo-verdoso. En las niñas se puede presentar con síntomas de vulvovaginitis. Las complicaciones son la bartolinitis, la infección de las glándulas periuretrales, endometritis, salpingitis, oforitis y enfermedad pélvica inflamatoria. Diagnóstico. El método más rápido y sencillo es una tinción de Gram y examen microscópico del exudado. El tratamiento va a depender de que si está complicada o no, o si es una mujer gestante o tiene alergia a algún medicamento. Uretritis no gonocócica. Su principal agente etiológico es la clamidia trachomatis. Su periodo de incubación es de 1 a 5 semanas. Otros gérmenes que afectan esta enfermedad son el uroplasma y las tricomonas vaginales. La clínica en el varón y la mujer difiere. En el varón produce una sintomatología escasa, secreción uretral serosa o mucoide, de pequeña contilla y discontinuo. Se acompaña de disuria o prurito uretral. Las complicaciones son la orquiepididimitis, obstrucción de los conductos deferente bilateral que puede producir esterilidad. En la mujer es asintomática. Las tricomonas vaginales producen un flujo vaginal amarillo, verdoso, maloliente y prurito. Sus complicaciones son la enfermedad pélvica inflamatoria, cervicitis, salpingitis, periapendicitis, perihepatitis, esterilidad y embarazos ectópicos. Diagnóstico. Esto se hace por medio de el examen de fresco del exudado uretral mediante tinción de Gram y las técnicas de inmunofluorescencia directa, de ELISA y la detección del ADN proporcionan un diagnóstico precoz. El tratamiento va a depender de la sintomatología del paciente. Infección por el virus del papiloma humano y verrugas genitales. El virus del papiloma humano se conocen más de 100 variantes. Las cepas de bajo riesgo, tipo 6-11, producen verrugas anogenitales exofíticas. Las cepas de alto riesgo, tipo 6-18, 31-45, implicados en el carcinoma de cervix, ano, pene y vulva. Su clínica. El periodo de incubación es de 1 a 3 meses, hasta la aparición de verrugas genitales, hasta 6 meses después del contacto. La infección es asintomática, las verrugas no ocasionan dolor ni molestias. En hombres, las verrugas uretrales alteran el flujo urinario y producen obstrucción.
Diagnóstico. Las lesiones uretrales suelen mostrar como mucosas más claras y se debe tomar citología uretral con cepillo para su diagnóstico. El tratamiento es erradicar las verrugas visibles. Úlcera genital. Es una pérdida de continuidad en la mucosa o piel de los órganos genitales. Toda úlcera genital se asocia a un mayor riesgo de infección del VIH. No todas son de origen infeccioso. En el diagnóstico diferencial se lo hace con asociaciones medicamentosas, úlcera traumática. Sífilis. El agente etiológico es la Spirocheta treponema pálido. La infección se produce a través de las mucosas, la piel al mantener relaciones sexuales en las fases primaria, secundaria y latente inicial. La clínica se da a los 20 y 35 años. La infección se caracteriza por periodos de incubación o remisión repetitivos. Sus manifestaciones pueden simular muchas enfermedades. Recibe el nombre de la gran migratoria. Sífilis primaria. El periodo de incubación es de 2 a 6 semanas. Aparece el chancro sifilítico o chancro duro, donde observamos una mácula que evoluciona a papo. En hombres su localización es del glande y el prepucio. En las mujeres es del cérvix, también localización vaginal o perianal. De 1 a 2 semanas aparece una adenitis regional con adenopatías múltiples, duras, indoloras. Es frecuente la infección asintomática. Sífilis secundaria. Inicia a las 8 o 10 semanas del contagio, donde observamos exantemas de diversa morfología, maculosa, papulosa, descamativa, costrosa, postulosa. El más precoz suele ser la rociola, distribuida por tronco y zona proximal de extremidades, exantema papuloso en palmas, plantas y área periorificiales. También condilomas planos, placas de alopecia parchada, trastornos de pigmentación, linfonopatías generalizada, fiebre, dolor de cabeza y malestar general. Sífilis terciaria. Aparece a los 3 o 5 años. Las lesiones características son los nódulos subcutáneos denominado comas. Tiene manifestaciones meningovasculares. Sífilis cuaternaria. Aparece a los 10 o 20 años del contagio. Agrupa las lesiones cardiovasculares y neurológicas. Sífilis latente. Es una infección asintomática que sigue a la sífilis primaria. Solo detecta con análisis serológico. Se divide en latente inicial si se adquirió en menores de un año y latente tardía si se produjo mayores a un año. Diagnóstico. Las pruebas serológicas se pueden dividir en no treponémicas, que se emplea como cribado para el control y respuesta al tratamiento, y las treponémicas, que son de alta especificidad y se usan para confirmar el diagnóstico. El tratamiento va a depender del tipo de sífilis que tenga el paciente. Herpes genital. La mayor parte de úlceras genitales están originadas por el virus del herpes simple tipo 2. Una vez infectada, la infección perdura por toda la vida. Clínica. El herpes primario. La primera infección es con el virus del herpes simple tipo 1 o 2. La lesión cutánea múltiple genital o perianal. Las vesículas se agrupan en una base eritematosa que es patognomónica. El herpes secundario. La infección por el virus del herpes simple tipo 2 en pacientes seropositivos o virus del herpes simple tipo 1. Las lesiones y tratados duran de 10 a 14 días. El herpes recurrente. El virus del herpes tipo 2 origina más del 90% de los casos de herpes recurrentes. Tiene parestesias el 1 a 2 días antes. La evolución es más rápida y suele durar de 7 a 10 días. Diagnóstico. La confirmación tenemos con el aislamiento del virus en el cultivo. Las técnicas de aislamiento del DNA por el PCR o métodos serológicos. El tratamiento depende del tipo de herpes que tiene el paciente. El chancroide o chancro blando es una infección de transmisión sexual por el Haemophilus ducreyi. La clínica. El periodo de incubación es de 2 a 10 días y puede durar un mes. Es una úlcera muy dolorosa, con bordes bien delimitados, blandos y casi siempre con un fino halo eritematoso que sangra con facilidad.
La localización son los genitales externos, el ano y la región perianal. El 30 al 60% de los pacientes a la semana presenta una adenitis regional inflamatoria uni o bilateral inguinal. El diagnóstico. El cultivo tiene una sensibilidad del 60 al 80% mediante una punción-aspiración de un ganglio. El tratamiento cura toda la infección, resuelve los síntomas clínicos y previene la transmisión. Linfogranuloma venéreo. Es causado por la clamidia trachomatis que se adquiere por contacto sexual. La clínica. El periodo de incubación es de 2 a 6 semanas. Aparecen una o varias erosiones mucosas, poco relevantes, autoinvolutivas, que suelen pasar inadvertidas. Entre 1 a 4 semanas más tarde, adenopatías, típicamente unilaterales, de gran tamaño. La evolución crónica y progresiva extendiéndose a cadenas ganglionares, con estenosis linfática y estenosis cicatrizal. Diagnóstico. El cultivo del material superado de un ganglio inguinal. También son útiles las técnicas de serología. El tratamiento cura la infección y previene su transmisión. Granuloma inguinal es producido por la Klebsiella granulomatis. Clínica. Tiene un periodo de incubación entre 1 y 12 semanas. Las lesiones se localizan en genitales, ano y zonas vecinas. Comienza por una pápula indolora que se extiende, necrosis y ulcera en el centro con un aspecto granulomatoso y sangra fácilmente. Aparece un hinchazón inguinal denominado pseudobubón. Diagnóstico. La visualización de los cuerpos de Donovan en extensiones o biopsias mediante la tinción de química. El tratamiento es de acuerdo a la severidad del granuloma inguinal. Diagnóstico diferencial de úlceras genitales. Infestaciones cutáneas. Pediculosis pubis. La clínica se produce por el Pityrius pubis, adquirida por el contacto sexual con la persona infectada. El organismo se agarra al vello púbico y se alimenta de la sangre del paciente. Se limita a la región púbica. En ocasiones se extiende a las piernas, tronco e incluso pestañas. Tratamiento. Es con la crema de permitrina al 1%, se aplica sobre las áreas afectadas y se lava a los 10 minutos. Escabiosis. Clínica. Es producida por el ácaro Sarcoptes scabies, transmitida por contacto sexual. El periodo de incubación es de 2 a 4 semanas desde el primer episodio, de 1 a 2 días para infestaciones subsecuentes. Se exacerba sobre todo por la noche y con el calor. El tratamiento se aplica sobre las áreas afectadas y después se lava. Balanitis. Se denomina a una inflamación del glande. La balanitis candidiásica es una infección por Candida albicans. Se presenta con erosiones superficiales rodeadas de un collarete eritematoso que produce escozor y prurito. Su diagnóstico se hace por cultivo. El tratamiento se realiza con un antifúngico, tópico, listatina o imedazoles, con una aplicación cada 6 o 8 horas. La balanitis por tricomonas. Es una infección producida por la tricomona vaginalis mediante el contacto sexual. La zona más afectada es alrededor del meato. Su diagnóstico es con examen en fresco del exudado. El tratamiento se lo realiza con metronidazol 2 gramos o tinidazol 2 gramos oral, dosis única. Orquiepididimitis aguda. Clínica. Producida del 60 al 80% por la clamidia trachomatis, del 5 al 25% por la Neisseria gonorrea, en menores de 35 años. La sintomatología aparece entre 1 y 2 días. Hay dolor, hinchazón testicular con irradiación al trayecto del cordón, es unilateral. La fiebre es poco frecuente. La uretritis nos indica una infección por clamidia o gonococos. La infección comienza por la cola del epididio. El diagnóstico es por medio de una tinción de Gram de exudado del uretra.
El tratamiento depende del agente etiológico. Orquiepididimitis crónica. Es causada por la Neisseria gonorrea y Clamidia trachomatis. Produce aumento de volumen escrotal y el dolor, que puede ser variable. En la exploración se observa diferenciación del epididimo testicular, estructuras engrosadas y con patrón nodular. Diagnóstico. Se debe realizar cultivo de orina y semen para confirmar el diagnóstico. El tratamiento se basa en reposo relativo, elevación escrotal y antibiótico. La gangrena de Fournier es una fascitis necrotizante rápidamente progresiva que afecta al tejido subcutáneo y fascias superficiales. Es una urgencia urológica. Presenta dolor perineo escrotal agudo. En pocas horas, eritema, edematoso y caliente, después a tumefacción y necrosis, apareciendo la crepitación tisular. Se diferencia de la celulitis aguda por los signos de toxicidad sistémica. En 24 y 48 horas hay parches de gangrena que se limita a los bordes de la bolsa escrotal. Progresa a necrosis tisular, apareciendo un olor fétido. El diagnóstico es mediante la realización de radiografía de la zona, una TAG o una ecografía. Ayuda a reconocer el aire en la zona afectada y a delinear la infección. El tratamiento depende de la gravedad del paciente. VIH-Sida. La patología urológica más frecuente de estos pacientes es la infección urinaria polimicrobiana. El periodo de incubación es largo, necesitando meses o años para desarrollar los síntomas. El diagnóstico se realiza por análisis de serología. El tratamiento actual se basa en la utilización de drogas antirretrovirales. Gracias por su atención.